Hola mis niños hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén en la casa, disfrutando estos momentos con la familia, ya que pasamos casi el 100% del día con ellos. Sé que hay casos en los que los papás igual tienen que salir a trabajar, pero pasan más tiempo de lo que pasaba normalmente, así que son momentos que hay que atesorar y guardarlos en la memoria, porque son momentos que nos hacen crecer y valorar a nuestra familia. Al igual que ustedes, yo estoy en mi casa sin poder salir. Son momentos difíciles en los cuales solamente nos queda cuidar nuestra salud. Ya, bueno, luego de estas 2 semanas de receso que tuvimos, que fueron llamadas vacaciones, vamos a volver a trabajar los contenidos, pero se darán cuenta que ya no me van a solo escuchar, sino que van a tener la opción de poder verme en videos. Ya, la idea del video es que esto sea más llamativo para ustedes, que quiere decir que sea como llamar más su atención. ¿Ya? Recordemos un poquito de las últimas clases. La última clase ustedes trabajaron en el cuento. De hecho, ustedes tenían que escribir un cuento. Vamos a seguir trabajando en esa lógica del cuento, ya que el cuento es una narración. ¿Ya? Y el cuento, por ejemplo, tenía etapas o partes. Tenía 3, que era inicio, desarrollo y cierre. Yo también les nombré que en todos los cuentos siempre había un problema que se debía resolver. Bueno, hoy cuando vamos a conocer la narración, vamos a conocer cuál es la estructura de la narración, que se divide en 4 partes, ¿ya? Pero antes de yo entrar al contenido de la narración, tenemos que hacer lo que se hace siempre, activar conocimientos antes de contarles el contenido. ¿Ya? La activación de conocimiento la vamos a hacer directo en el libro. Entonces yo hay ciertos momentos en los que voy a desaparecer de la grabación para poder proyectar el libro y vayamos trabajando juntos. Y luego cuando haya que reforzar algún contenido voy a volver a aparecer. Entonces necesito que tomen su libro de lenguaje y se vayan a la página 23. Entonces ahora yo voy a desaparecer para poder proyectar el libro. Ya, estando en la página 23 les va a aparecer lo siguiente. Y viene esta activación de contenido. ¿Ven? Yo les dije, antes de empezar a pasar el contenido en sí hay que activarlo. Esta estructura de la narración es una herramienta de comprensión lectora. Ya entonces vamos a ver que el libro de nosotros viene dividido, por ejemplo, en herramientas de comprensión, herramientas de escritura y contenido. ¿Ya? Entonces comencemos ya con lo que es la estructura de la narración. Dice, observa las siguientes viñetas y luego responde las preguntas. Entonces aparecen 4 viñetas. Ojo, que la narración no son solo los cuentos. Muchos textos cumplen con ser textos narrativos porque se apegan a la estructura de la narración. Y por ejemplo, esta que vamos a ver ahora, que es como una historieta, está compuesta de 4 viñetas. Esta también es una narración. Entonces vamos a encontrar en la primera viñeta, acá al inicio, a una mujer muy enojada que dice niños, y en el suelo hay un macetero o florero roto. En la segunda viñeta vamos a encontrar que ella está preguntando, ¿quién rompió el macetero? Y aparecen 2 personajes, que es un niño y una niña, y ellos dicen, cri cri. O sea, no pronunciaron nada, solamente fue este sonido. Luego, en la tercera viñeta, ella cierra la puerta y dice, lo averiguaré. Y los 2 niños atrás de la puerta dicen, en la cuarta viñeta, nunca lo sabré. Esto que yo les acabo de leer cumple con la estructura de la narración. Entonces, cuando nosotros ya la veamos como contenido, vamos a poder entender cuál era esta estructura. Entonces, para continuar con esta activación de conocimiento, vamos a ir a responder las preguntas que aparecen en base a estas viñetas. Entonces, me voy a mover. Dice, 1. ¿Qué suceso marca el inicio de la historia? ¿Qué ocurrió al inicio de la historia? ¿Con qué comenzó nuestra historia? Entonces, si yo me vuelvo a mirar, en la primera viñeta vamos a tener el suceso. O sea, lo que aparece aquí es lo que ocurre al inicio de la historia. Después dice, 2. ¿Qué problemas debe solucionar la mujer? ¿Cómo lo inferiste? Inferir es deducir, saber, o sea, cómo nosotros supimos lo que estaba pasando o cuál era el problema. Y vamos a encontrar aquí, ¿cierto? Hay una pregunta, o sea, una interrogación, dice, ¿quién rompió el macetero? Ahí por ahí viene surgiendo el problema. O sea, nos está dando el inicio de lo que va a ser el problema en sí. 3. Dice, ¿aparece en la historia la resolución del problema, sí o no? Según lo que ustedes creen, ya, porque después vamos a analizarla en sí. ¿Creen que apareció la resolución del problema o no? ¿Ustedes creen que se pudo resolver el problema o no? Y 4 dice, ¿cómo podría ser el final de esta situación? Ustedes hayan considerado que sí o que no se haya resuelto el problema, ustedes igual deben ponerle un final a la situación. Ojo, que la narración no siempre son finales felices. A diferencia de los cuentos, que casi todos los cuentos que hemos leído cuando niños o nos han contado cuando niños, siempre tienen un final feliz. Por ejemplo, la Caperucita Roja, tienen todo el problema con el lobo y al final son todos felices.
Blancanieves y los 7 enanitos, todos felices al final. El patito feo, también otro cuento, todos felices al final. Hay textos narrativos que el final no necesariamente tiene que ser feliz. ¿Ya? Y vamos más abajo. Dice, luego de aplicar me toca aprender. Entonces debo aprender lo que es la narración. Dice, la narración es contar una historia en la que se desencadenan de forma secuencial un conjunto de acciones realizadas por sus personajes y motivaciones. Cuando yo hablo de forma secuencial, es de una secuencia, van todos pegaditos, son hechos que van correlativos, van tomaditos de la mano. O sea, yo no puedo decir que la Caperucita Roja iba en el bosque y después la Caperucita Roja estaba en el cine, porque algo pasó que se me perdió la Caperucita Roja entre el bosque y el cine, no hubo una relación. Entonces todos los hechos son contados de manera correlativa. ¿Ya? Y dice, la narración tiene una estructura básica para desarrollar los hechos. Esta estructura consta de una situación inicial, una complicación, un desarrollo y un desenlace. Entonces voy a aparecer. Entonces yo ya les había dicho que la narración iba a tener 4 partes. Entonces las tengo anotadas acá. No sé si alcanzan a verlas. Es una situación inicial, una complicación, un desarrollo y un desenlace o resolución. Esas son las 4 etapas que va a tener la narración. Ya, vuelvo a desaparecer. Vamos a ir a la página 24. Ya, esto ya viene el contenido en sí ahora. Voy a irme a la página 24 y aquí estamos. Dice estructura de la narración. Vamos a borrar un poquito para que se pueda ver completa. Ahí sí. Estructura de la narración. Entonces yo ya les dije que la narración estaba dividida en 4 partes. Situación inicial, complicación, desarrollo, desenlace o resolución. Ya en la situación inicial, al igual que el cuento, o como lo hablábamos en el cuento, en esta primera parte de la narración vamos a conocer los personajes y cómo viven. Por ejemplo, cuando yo digo conocer personajes, vamos a conocer las características de los personajes, cómo viven estos personajes y cuál es el ambiente en el cual se desenvuelven. Muchas veces se describe, por ejemplo, si la historia comienza que vivían en un castillo, se describe como el castillo. Se describe a los personajes tanto física y psicológicamente muchas veces en el inicio de la situación. Luego viene la complicación, dice, luego sucede algún evento de la narración que plantea un problema o cambio por el que atravesarán los personajes. La complicación, el nudo, la situación problemática, el conflicto como lo conocíamos nosotros, es el hecho conflictivo que ocurre dentro de la narración que va a hacer que los personajes comiencen a cambiar su actitud. Es algo que ocurre que los personajes tienen, por lo cual los personajes van a tener que adoptar o tratar de solucionarlo. Por ejemplo, pensemos en los 3 chanchitos y el lobo. La situación problema era que el lobo quería derribar sus casas, ¿cierto? Entonces ahí viene la complicación. Entonces, base a esa complicación, los personajes van a tener que adoptar algunas posturas. Entonces, ¿cuál es la postura de los cerditos? Los cerditos van a tener que buscar cómo hacer casas que el lobo no les pueda derribar. Entonces ahí viene un cambio de actitud en los personajes. Como tercera etapa viene el desarrollo. Dice, los personajes viven aventuras o realizan acciones que buscan resolver el problema reaccionando a los cambios. Lo que les decía recién. Por ejemplo, cuando surge el problema, después tiene que venir automáticamente el desarrollo. O sea, se me planteó el problema y yo voy a tener que buscar la forma de resolver este problema. Entonces, continuando con el lobo. El lobo quería botar las casas de los cerditos, problema. Los cerditos buscan cómo construir casas más firmes para que el lobo no se las bote. Solución. Ese es parte del desarrollo. Y después, como última etapa, desenlace o resolución. Dice, es la solución a la complicación o nudo. Esta solución puede ser positiva o negativa para los personajes. Entonces, lo primero, ¿se acuerdan que les dije que podía ser una solución positiva o negativa? No necesariamente tiene que ser un final feliz, pero sí o sí tiene que haber una solución. Entonces, las 4 etapas de la narración son situación inicial, complicación, desarrollo, desenlace o resolución. Entonces, voy a aparecer. Entonces teníamos que las 4 etapas son situación inicial, complicación, desarrollo, desenlace y resolución. Situación inicial, primera parte, yo voy a presentar a mis personajes, cómo es el ambiente y dónde se desenvuelven estos personajes. Complicación, el problema que yo voy a tener en mi historia, o sea, el problema que van a sufrir los personajes de los que se van a ver envueltos. Desarrollo, yo comienzo a tratar de resolver este problema o complicación.
Y en el desenlace o resolución yo ya le encontré una solución a mi problema, pero este desenlace o resolución no necesariamente tiene que ser positiva, puede ser una resolución negativa para los personajes. Ya, continuemos. Dice, estas partes de la estructura no siempre aparecen explícitas en las narraciones. A veces debes imaginarte algunas de las situaciones que aparecen en la historia. Cuando yo hablo de algo explícito es que aparezca textual. Este es el desarrollo, este es el conflicto, este es el cierre. Eso no aparece, sino que cuando nosotros vamos leyendo una historia vamos imaginándolo. Ah, este es el problema que ocurre. Ah, este fue el inicio. Bueno, el inicio siempre comienza con había una vez o las primeras palabras de cualquier texto que nosotros estemos leyendo. ¿Ya? Pero no aparece de forma explícita. Nosotros debemos inferir qué es cada parte del texto que estemos leyendo. Ya activamos conocimientos, ya aprendimos, ahora llega a aplicar. Dice, básate en el cuento El cuarto de guardar y comenta con tu curso. Bueno, ustedes lo van a comentar entre ustedes con sus papás y me van a mandar las respuestas. Recuerden, todas las respuestas de las tareas de los libros las escriben en el cuaderno y después las fotografías. Dice, ¿cuál es la complicación que debe solucionar Nicolás? El cuarto de guardar es el último cuento que leímos antes de irnos de vacaciones. Entonces, vuelven al cuento y me escriben, ¿cuál es la complicación? O sea, ¿cuál es el problema que debió enfrentar Nicolás? 2. Dice, lee los siguientes hechos del cuarto de guardar y responde a qué parte de la estructura de la narración pertenece. Ahí tienen 6 situaciones que ocurrieron dentro del cuarto de guardar. Dice, la tía castiga a Nicolás, Nicolás entra al cuarto de guardar, la tía se cae en el estanque del cuarto de grosellas, Nicolás se niega a tomar la leche, el niño observa un tapiz muy hermoso, la familia toma el té en silencio. Y deben identificar a qué partes de la narración corresponden. Si es al inicio, a la complicación, al desarrollo o al cierre. Entonces van identificando cada una de ellas. Ya, y ahora nos vamos a la página 25 y nuestra última página del día de hoy. Aquí ya vamos a aplicar en un texto en sí. Dice, lee el siguiente texto repasando mentalmente la estructura de la narración a medida que avanzas. Luego responde las preguntas en tu cuaderno. Recuerden, van leyendo y van identificando. Este es el inicio, esta es la complicación, este es el desarrollo y este es el cierre. El texto se llama Qué ganas de comer un huevo frito. Ya es un texto muy entretenido para que lo lean. Una vez que lo lean nos vamos a ir a las preguntas. Dice, ¿cuál es la situación problemática del cuento? Subraya las partes del texto que te ayudan a responder esta pregunta. Entonces tienen que encontrar cuál es el problema de este cuento y solamente lo subraya. B. Dice, ¿qué personaje ayuda a los protagonistas a llegar al desenlace de su situación? ¿Por qué? O sea, ¿qué personaje va a ayudar a resolver a los protagonistas su problema? Y C. ¿Qué habría sucedido después? Crea la situación final del relato. Entonces vamos a pensar que este cuento quedó inconcluso y ustedes van a tener que crear el final de este relato. Recuerden, puede ser final positivo o negativo. ¿Ya? Y antes de terminar vamos a volver a recordar. Entonces la narración, 4 etapas. Situación inicial, complicación, desarrollo, desenlace o resolución. ¿Ya? Cualquier duda me escriben en el Classroom. Adiós.